Bienvenidos a nuestro canal Yeshua, Vida y Ministerio. Paz, vida y salud en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de estar delante de ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y en especial quiero agradecer a mi hermana María Judith hasta la Isla del Encanto por suscribirse a nuestro canal. Y usted que ya lo ha hecho, gracias. Y si no lo ha hecho, le invitamos que nos vea, que escuche y se suscriba, comparta, comente para la gloria de Dios en este canal. La pregunta que tenemos hoy es: ¿Jesús huyó a Egipto? Vamos a responder esta pregunta de acuerdo a las Escrituras. La vez pasada estuvimos leyendo en el Evangelio según San Lucas. Ya dijimos que el Evangelio de Lucas estaba dirigido a los no judíos. Ahora, para continuar en el propósito que tenemos, vamos a ir al Evangelio de según San Mateo. Si leemos los 4 evangelios, encontramos que hay datos que un evangelista escribe, hay datos que omite. Y unos a otros, vamos a decir, se complementan. No es que se contradigan, sino es porque cada evangelista tiene en mente un diferente auditorio. El Evangelio según San Mateo está escrito para que los judíos comprendan que Jesús de Nazaret era el Mesías. También cuando leamos hoy vamos a encontrar que Mateo cita muchas profecías, no lo hace así Lucas. Esta mañana vamos a leer sobre la visita de unos hombres a Jesús, y eso tiene que ver con la pregunta que estamos haciendo. Muchas veces, una vez más, gracias por estar con nosotros y esperamos sea de bendición y nos acompañe hasta el final de esta transmisión. Leemos pues en Mateo 2:1 y dice: Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Aquí hay un malentendido. Muchas personas piensan que magos está hablando de gente que hace magia, gente que hace trucos. No está hablando de estos, está hablando de gente sabios que conocían la astronomía. También es importante distinguir entre un astrónomo y un astrólogo. Astrólogo es el que supone encontrar respuestas personales en los astros. Muy bien. El verso 2 dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos hombres tenían un propósito bien definido. Dios le había revelado que había nacido en Israel, no cualquier rey. Era un rey muy especial, un rey que merecía la adoración. En otras palabras, era Dios. Y venían a adorarle, no venían con propósitos políticos, económicos, simplemente venían a adorarle. Y es lo que Dios busca, gente que le adore. Ahora, cuando estos hombres llegaron a Jerusalén, Herodes, un hombre bastante avaro, asesino, quería el poder para él solo y se alarmó. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, como ya dijimos, Herodes, la misma historia dice que asesinó a sus hijos con tal de que no le quitaran el reino. Lo que me sorprende a cierta forma es que el mismo Israel no sabía, no estaba al tanto de las cosas que Dios tenía en mente. Y también se sorprendieron o se turbaron, como dice aquí. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros no buscamos la dirección de Dios, muchas cosas nos sorprenderán. Pero si buscamos de Dios, también Dios nos revelará las cosas que han de venir. El verso 4 continúa diciendo: Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, es decir, el Mesías. Las Escrituras declaraban cientos de años antes el lugar y de qué familia había de venir el Cristo. Entonces, los
que estudiaban la palabra y enseñaban en las sinagogas, sí sabían, pero no lo hacían común o no lo hacían conocido al pueblo, porque el pueblo dice que se sorprendió. Así pues, en el verso 5 continúa, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito, así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Mateo está mencionando una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. Mateo está citando una profecía que se encuentra en Miqueas 5:2. Al pie de la letra dice así: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía española o inglesa, pero podemos entender por las palabras de que está hablando no de un rey cualquiera, sino de un rey eterno. Fíjense bien lo que dice. Y sus salidas son desde el principio, quiere decir desde el comienzo de los tiempos, desde los días del siglo, es otra forma de decir desde la eternidad. Entonces este rey que nacía era un rey eterno. Sabemos que Jesucristo es el único rey eterno. Y los sabios sabían también que era Dios. Por eso dijeron ellos a Herodes, no solamente venimos a visitarlo, venimos a adorarlo. Ahora, Herodes, al ser informado por los principales de los sacerdotes, dice así, en el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí ya vamos a empezar a entrar a un asunto que muchos tal vez no conocen. Se trata del tiempo en que Jesús nació. Ahora también, Herodes no quería que esto fuera divulgado, por lo tanto llamó en secreto, diligentemente, astutamente, el enemigo es astuto, no todopoderoso, pero sí es astuto, y tiende sus trampas. Si nosotros no cuidamos, podemos caer en ellas. Ahora, también por el tiempo que la estrella había salido, entendemos que este niño ya no era un recién nacido, sino era un niño. También esto nos comprueba, porque si juntamos los dos evangelios, Mateo y Lucas, entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, como muchos creen. Más bien nació entre marzo y abril. Porque en Lucas dice que los pastores estaban en los campos. Los pastores no sacan sus rebaños en el invierno, permanecen en el redil hasta la primavera. Y allá en Lucas se les dijo a los pastores, hoy os ha nacido un Salvador. ¿Cuánto tiempo tardaron los hombres sabios de venir al oriente? No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir que no eran días, pues viajar a través de un continente a otro en aquellos tiempos llevaba meses y tal vez años. Por eso Herodes preguntó, ¿cuándo vieron ustedes la estrella? Entonces, continuamos con nuestra lectura. El verso 8 dice, y enviándolos a Belén dijo, andad allá y preguntar con diligencia por el niño, y después que la hallares, hacedlo saber para que yo también vaya y adore. Yo no sé quién, y en verdad no tiene caso de investigar, sacaron que los Reyes Magos llegaron así les llaman, dicen Reyes Magos, la Biblia no dice reyes, siempre dice magos, el 6 de enero. Ya le hemos dicho, insisto, Jesús no nació el 25 de diciembre y para el 6 de enero ya estaban los sabios, no sabemos cuándo. Lo importante es que sí fueron y buscaban para adorar. Ahora, Herodes les dijo, vayan con diligencia y después vienen y me anuncian. Hasta cierto punto puedo decir que era un hombre cobarde, porque si quería hacer mal al niño, ¿por qué no fue con los hombres sabios? Quería hacerlo ocultamente. Por eso les dijo, vayan ustedes y después me dicen. ¿Qué pasa cuando esto no pasa así? Ahora,
Pero sigamos con la historia de los hombres sabios. El verso 9 dice, y ellos, habiendo oído al rey, no discutieron o lo oyeron, eran sabios, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. La Biblia no lo declara claramente, pero puedo entender, por lo que leemos aquí, que la estrella dejó de verse mientras ellos estaban en Jerusalén. Es significativo para mí, para la vida espiritual. Cuando tú te apartas de tu voluntad, del camino que Dios te ha trazado, pues su presencia no estará. Pero cuando tú vuelves, Dios es amoroso, siempre espera que vuelvas, vuelve otra vez a tu vida. Así parece que la estrella también volvió a verse, y dice el verso 10, y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. O sea, conocieron que iban en el camino correcto. Verso 11 dice, y entrando en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, insisto, le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. También oíste aquí que la palabra de Dios ya no dice que estaba en el pesebre. Ya había pasado tiempo, José de alguna forma había conseguido una casa, ahora estaba en una casa con María y el niño. También Jesucristo es digno de adoración, porque es Dios. Jesucristo es digno de alabanza, porque es eterno. Y los hombres sabios presentaron 3 presentes. También la tradición dice que eran 3, la Biblia no dice que eran 3. Solamente que presentaron 3 cosas diferentes, cada una de ellas simbólicas. Oro. El oro se les ofrecía a los reyes. El incienso se ofrecía a los dioses. Y la mirra para gentes importantes en su sepultura. Así pues que los hombres sabios estaban declarando por sus presentes que Jesucristo era Rey, que es Dios y una persona muy importante en la vida de cualquier persona que sea sensible a las cosas espirituales. Muy bien, haciendo esto lo que ellos tenían, se disponían a regresar, a avisarle a Herodes, pero Dios siempre protege a sus hijos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo que estamos leyendo, Mateo 2:12, y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Yo quiero usar esta frase, por otro camino, para decirte que cualquiera que encuentre personalmente a Jesús, su camino va a cambiar. Te lo puedo decir por experiencia. Cuando estaba lejos de Cristo, mi vida era muy amargada, muy triste, sin paz. Aparentaba tener todo y humanamente lo era, tenía, pero lo más importante, mi alma estaba vacía. Cuando encuentras a Jesucristo, tu vida va a cambiar. Vas a ir por otro camino, por un camino de gozo, por un camino de paz. Así pues, estos hombres, oyendo la voz de Dios, no regresaron para cumplir los propósitos de Herodes, sino se fueron por otro camino. La pregunta que teníamos al principio de esta meditación era, ¿huyó Jesús a Egipto? La respuesta es sí. Veamos lo que dice la Escritura en el verso 13. Y partidos ellos, y aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Me da risa, ¿verdad?, cómo los hombres malos siempre son frustrados. En el Antiguo Testamento leemos de un rey que quería atacar, ¿verdad?, a Israel, y el profeta le decía al rey, hey, mira, allá te quieren esperar, si va por otro camino. Y tanto así que el rey le llamó a sus tropas y dijo, hey, ¿quién de ustedes es un traidor? ¿Por qué siempre Israel va por otro lado? Y le dijeron, Señor, no somos nosotros, es que ahí hay un hombre de Dios, un profeta que le revela todo lo que tú haces. Dios revela a sus hijos todo lo que el enemigo quiere hacer y te va a poner a salvo de una forma u otra.
Así que ellos pues se fueron por otro lado. Ahora José también recibe revelación de Dios. Si tú quieres recibir revelación de Dios, tienes que estar como José. José estaba dispuesto a actuar inmediatamente. Una y otra vez vemos que cuando Dios le hablaba, él actuaba inmediatamente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana no lo tienes. Hoy solamente. Por eso la Biblia dice, hoy es el día aceptable, dice el Señor. Así que Dios reveló a José que querían matar al niño Jesús, y despertando del sueño, dice el verso 14, tomó al niño y a su madre de noche, es decir, esa misma noche. No dijo, estoy cansado, mañana va a ser luz. Inmediatamente. ¿Cuándo fue Herodes? No lo sabemos, pero José, María y el niño estaban a salvo y se fueron a Egipto. Ahora, esto es importante. Egipto tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. Hablaremos más adelante en este sentido. Pero déjame decirte que José, María y José no fueron los primeros que huyeron a Egipto. La historia de Egipto y Israel está entrelazada. Las Escrituras nos dicen que cuando Abraham sintió hambre, había hambre en la tierra, descendió a Egipto, Génesis 12. Los ismaelitas, parte de los semitas, son descendientes también de Abraham, tomaron como esclavo a José y lo fueron a revender a Egipto, capítulo 37. Cuando José tenía aproximadamente 40 años, ¿verdad? También sabemos la historia de los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. Mandó llamar a su padre y a sus hermanos para darles de comer en Egipto. La palabra de Dios dice que eran en número de 76. Cuando Moisés huyó de Egipto y fue a Madián, la Biblia dice que en Madián Jehová habló a Moisés y le dijo, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Éxodo 4:19. Quiero decirte que todos aquellos que procuren tu muerte espiritual o física, Dios tomará mano sobre el asunto si tú pones tu vida en él. Vemos cómo Herodes murió sin lograr el propósito de matar a Jesús. También Faraón murió sin lograr el propósito de matar a Moisés. La palabra de Dios dice que nuestros enemigos están vencidos. Cristo los ha vencido. Solamente necesitamos creer y obedecer. También otros personajes huyeron a Egipto, no son los únicos, pero vamos adelante. Ahora, ¿qué significa Egipto en la Biblia? Egipto significa el poder del hombre, el poder mundial. Egipto significa egocentrismo, pues los faraones se declaraban a sí mismos dioses. Egipto también significa idolatría, porque los egipcios adoraban al sol, a la luna, a los sapos, a las moscas, a las vacas. Inclusive el pueblo de Israel cayó en este pecado, de hacerse una vaca que los iba a guiar de regreso a Egipto. Por eso es importante y tenía que cumplirse esta profecía. Leemos en el verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto saqué a mi hijo. Aquí Jesús está representando por nosotros, para nosotros, que Él nos quiere sacar de Egipto. Yo no sé cuál es tu situación esta mañana o este día, pero quiero decirte que si has caído, has ido al mundo por buscar pan, Dios quiere sacarte de ahí. Si has caído en idolatría, y tú vas a decir, yo no adoro vacas, pero si adoras o pones cualquier cosa antes que Dios, esto es idolatría. Pues puede ser tu familia, tu trabajo, tú mismo, egocentrismo, todavía hay esto. Tenemos que poner a Dios primero, antes que todas las cosas. Yo sé, es tajante, pero eso es la vida espiritual. Pero la promesa es que si tú pones a Dios primeramente, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, Dios tomará cargo de ti. Aunque no haya que comer, leemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que Elías se fue y hasta allá llegaban cuervos a darle de comer.
Qué hermoso. Herodes, pues, se sintió burlado. ¿Qué hace Herodes? Vemos el verso 16. Entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo. Como insistimos hace unos momentos, ya Jesús había pues pasado cierta edad. Podemos decir entre 1 y 2 años. Eso es muy importante para lo que también declararemos en unos segundos aquí. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué año nació Jesús? Dice que pues indagó de ellos, ¿verdad? Leímos antes. Y ahora cuando se sintió burlado, mató a todos los de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Verso 17 dice: entonces fue cumplido lo que había dicho por el profeta Jeremías. Una vez más, decimos al principio de esta transmisión que Mateo va, a través de su evangelio, va a citar una y otra vez citas del Antiguo Testamento para comprobar, para presentar que Jesús es el Mesías. ¿Qué dijo? Voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está citando Jeremías 31:15. Acabamos de leer que Jesús, ¿verdad?, huyó o fue llevado, literalmente, por José a Egipto. ¿Qué pasa? El verso 19 nos dice: mas muerto Herodes, y aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. Entonces Herodes murió sin lograr su propósito. Nuestros enemigos están destruidos, no podrán lograr su propósito. ¿Sí? Por eso, ¿verdad?, el salmista dice: aunque se levanten contra mí, yo sé que tú estás conmigo. Verso 20 dice: diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que te procuraban o que procuraban la muerte del niño. Muertos son. Sí, están derrotados. Nuestros enemigos están derrotados. Solo falta que lo veamos con los ojos físicos. Pero espiritualmente podemos ya decir: somos más que vencedores, como lo decía el apóstol Pablo. Entonces él se levantó. Una vez más vemos, José no esperaba. José actuaba inmediatamente. Qué bueno que todos fuéramos así, ¿verdad? Porque Dios nos revela, Dios te habla. Yo sé que Dios te ha hablado algunas cosas que todavía no las has hecho. Él es paciente, pero créeme, entre más pronto lo hagamos, de mayor bendición será para tu vida. Él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a Israel, a tierra de Israel. Y oyendo que Archelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allá. Mas amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea. En el siguiente mensaje o meditación veremos por qué tenía que ir a Galilea. También era parte de la profecía. Quiero terminar esta mañana entonces diciendo que ya vemos que Jesús no nació el 25 de diciembre y también la historia nos dice que Archelao reinó 4 años antes de lo que conocemos como nuestra era, hasta 6 años después. La palabra de Dios dice que Herodes estaba vivo cuando quería matar a Jesús, ¿verdad? No podía hacerlo muerto tampoco. Su hijo vino a reinar 4 años antes. Entonces, el nacimiento de Jesús tiene que haber sido de 5 a 6 años antes de nuestra era. Es decir, que hoy estaríamos en verdad en el año 2027 o 2028. ¿Sí? Pero lo importante no es cuándo, en qué año nació, en qué mes nació, en qué día nació. Yo siento personalmente que Dios no permitió esto porque Él no quiere que adoremos un día. Dios quiere que adoremos su Hijo, como lo hicieron los magos. Dios quiere que adoremos a aquel que dio su vida por nosotros. Y como decía, yo no sé en qué situación estás. ¿Has caído a Egipto? Jesús ya te puede sacar si tú quieres y te guías. Te dejas guiar. José oyó la voz de Dios y salió de Egipto. Cualquier razón,
que sea por la cual te sientes deprimido, porque la esclavitud es depresión. Es una pandemia más grande todavía que la que se dice que está, es cuestión de opinión, es la depresión. Y aún dentro de la iglesia hay cristianos que están deprimidos, porque están esclavizados. Hay áreas en su vida de las cuales todavía no están liberados. No porque Dios no pueda, es porque tienes que oír la voz de Dios. Yo te invito que así como Jesús salió de Egipto por ti y por mí, también tú salgas de Egipto y encuentres aquel que dio su vida por ti, aquel que lo dio todo, aquel que dejó todo para que tú tengas bendición. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te invito a la siguiente entrega. Cada 8 días hacemos esto. Entre tanto, te deseamos vida, paz y salud. Se despide de ti el pastor Isaac. Hasta la próxima.